Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y su Hijo Jesucristo, sea con cada uno de nosotros. Voy a desarrollar la primera lección de este estudio, que tiene como tema: al que el Padre santificó, decís, blasfemas. Esta primera lección, con el subtema Yo dije, Hijo de Dios soy, Juan capítulo 10, versículo 36. En Mateo capítulo 16, versículo 16, Pedro, habiéndole Dios revelado que Jesucristo era su Hijo, él confiesa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el enviado de Dios, aquel que llevaría a cabo la obra de redención de toda la humanidad. En Juan capítulo 11, versículo 27, María, cuando Lázaro su hermano había muerto y nuestro Señor se hace presente y le dice que Él es la resurrección y la vida, ella declara: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Ahora bien, ¿usted estaría dispuesto a adorar a ese hombre que dijo, Hijo de Dios soy, como lo hicieron sus discípulos, según Mateo capítulo 14, versículo 33, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios? Según Samuel capítulo 7, versículo 14, Dios anunció al Cristo, diciendo: yo levantaré a uno de la descendencia de David, que le edificaría casa a su nombre. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Esta casa es la que dijo nuestro Señor Jesucristo: destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días, hablando de su cuerpo en la resurrección, y que por la fe todos los que creemos venimos a formar este templo como piedras vivas. Observe detenidamente la lectura del texto. Yo les seré, en un tiempo futuro, a él Padre, y él me será, en un tiempo futuro, a mí Hijo. Y esto nos indica de que Dios tuvo un hijo hasta cuando lo engendró en María. Vemos en el Salmo capítulo 89, versículo 26, que dice: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Nuestro Señor Jesucristo decía que Dios era su propio Padre. Juan capítulo 5, versículo 18. Entonces, cuando Él fue crucificado,
se burlaban de él diciendo: confío en Dios. Ahora, si Dios le quiere, entonces que lo libre de la cruz. Porque ha dicho: soy hijo de Dios. Mateo capítulo 27, versículo 43. Observe usted la convicción de nuestro Señor como Hijo de Dios, que llegó a tal extremo que estando en la cruz, Él sostuvo que era Hijo de Dios. Cuando Él estuvo entre nosotros, nuestro Señor enfatizó: mi Padre y yo uno somos. Juan capítulo 10, versículo 30. Y Él se sostenía en que hacía las obras en nombre de su Padre Dios, y que éstas dan testimonio de mí, dijo nuestro Señor. Juan 5:36. Las obras demostraban que lo que Él decía, soy hijo de Dios, era verdad. Conoced y creed que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, que las obras que Él hacía demostraban que el Padre le estaba dando todo su apoyo. Juan capítulo 14, versículo 10. Él dice: mi Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y todo lo que Él decía, toda su enseñanza, Él aclara: yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ha dado mandamiento de lo que he de decir. Él no se atribuyó la enseñanza, como se sostiene que Él, siendo Dios, estaba enseñando su doctrina. Juan capítulo 14, versículo 49. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Nuestro Señor expresaba su dependencia total de su Padre Dios para hacer las obras que hacía. Juan capítulo 5, versículo 19. Él nos da la razón por qué es que actuaba de esta manera. El Padre ama al Hijo y le ha dado todo el juicio. A partir de esto, nosotros debemos de entender que toda la autoridad que Cristo tenía le había sido dada por su Padre. Juan capítulo 5, versículo 22. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. La voluntad de Dios es que si alguno quiere honrar a Dios, para ello debe de honrar a su Hijo, a quien le ha delegado toda su autoridad, todo su poder. Juan capítulo 5, versículo 23.
Dios le ha dado a su Hijo el tener vida en sí mismo, o tener una vida independiente. No tiene vida sujeta a Dios, sino que tiene la libertad de acción, de decisión. Por eso dice en Juan 5:26, el Padre ha dado a su Hijo el tener vida en sí mismo, así como tiene vida en sí mismo el Padre. Mi Padre mayor es que yo. Juan 14, versículo 28. Esta expresión de nuestro Señor ha sido rechazada aún por los mismos cristianos, los hijos de Dios en la iglesia de Cristo. No quieren admitir lo que nuestro Señor declaró. Él dijo, mi Padre mayor es que yo. Y le buscan explicaciones y le dan argumentos. Pero usted, si quiere conocer y creer la verdad, escuche las palabras de nuestro Señor. No puedo yo hacer nada por mí mismo. El Hijo, aún siendo independiente, se sometía a su Padre, porque el que tiene la autoridad es Dios. No busco hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Esto es una gran lección para nosotros, porque nosotros, al igual que el Hijo de Dios, tenemos vida independiente de Dios. Pero espera Dios que nosotros, igual que su Hijo, sometamos nuestra voluntad a su voluntad. Esta es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo. Juan capítulo 17, versículo 3. De ahí la importancia de que nosotros entendamos la verdad y la creamos tal y como nuestro Señor nos la ha revelado. De esto depende nuestra vida eterna. Hay un Dios, nuestro Señor lo dice, el único Dios verdadero, y yo soy su Hijo. Él clama en oración, Padre, glorifica a tu Hijo. Juan capítulo 17, versículo 1. Glorifícame al lado tuyo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Observe nuevamente el tiempo del verbo. Tuve gloria. Estuve contigo en esa gloria. Vamos a entender eso conforme vayamos desarrollando el estudio. Antes de que Dios creara todas las cosas, el Verbo estaba con Dios y era el medio por el cual hizo todas las cosas. Una vez Dios lo engendra como hijo suyo, como un ser humano igual que nosotros, el Verbo se hizo carne, entonces ya no tuvo la misma gloria cuando estaba con Dios. Ahora la gloria del Hijo es
como un ser humano. Cuando Jesús resucitó, dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan, capítulo 20, versículo 17. Esto lo aclaró nuestro Señor estando con nosotros, cuando dice: el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Juan 5:37. A través de las Escrituras, cuando nosotros entendemos lo que Dios nos revelaba con anticipación acerca de la venida del Hijo de Dios, dice: las Escrituras de Moisés y los profetas y los salmos dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. Y Él nos manda, nos insta a escudriñar las Escrituras, porque ellas nos darán vida eterna. Y ya vimos que esta vida eterna depende de conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, el hombre, el ser humano, el Hijo de Dios que Él engendró. Yo he venido en nombre de mi Padre. Esta es la razón por la que Él tuvo existencia humana, porque su Hijo lo representó. Su Hijo fue el embajador por medio del cual Él se dio a conocer. Juan capítulo 5, versículo 43. Si creemos las Escrituras, hemos de creer en nuestro Señor Jesucristo, porque ellas nos lo dan a conocer. Juan capítulo 5, versículo 46. También podemos leer Lucas capítulo 24 y versículo 27, cuando ya resucitado nuestro Señor les dice a sus discípulos que estas cosas Él se las había dicho. Y entonces nuevamente les abre las Escrituras y se las explica para que ellos entiendan todo lo que estaba escrito acerca de Él. Veamos desde el principio, cuando Jesús comienza su ministerio y comienza a llamar a aquellos que serían sus apóstoles. Ellos dicen: hemos hallado a aquel del que hablan las Escrituras. Y nosotros también podemos encontrar a nuestro Señor Jesucristo, no de labios de un predicador. Dios quiere que nosotros lo descubramos. Así como Pedro llegó a la conclusión y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros podemos hacer la misma declaración cuando lo encontramos a través de las Escrituras. Juan capítulo 1, versículo 45. Y lo contrario sucede cuando somos confundidos, cuando por descuido, por no profundizar en el estudio de la palabra de Dios, entonces somos arrastrados al error. Dice: no conociendo a Jesús, le condenaron cumpliendo las Escrituras. Hechos capítulo 13 y versículo 27. Y está hablando de los maestros de la ley. Está hablando de la autoridad religiosa del pueblo de Israel, aquellos que enseñaban
la palabra de Dios al pueblo. Ellos no entendieron las Escrituras y lo mataron. El Mesías, el Cristo, Juan capítulo 1, versículo 41, es el Hijo de Dios. El Mesías, que tiene el mismo significado, el Cristo. Esto significa que Él era el escogido por Dios, el elegido para llevar a cabo la misión que Dios le encomendó. El Hijo de Dios que nació de mujer, que fue engendrado por el Espíritu Santo. Esto no debe de dejarse de lado. Esto no debe de ser ignorado. Si nosotros vamos a entender a nuestro Señor Jesucristo, debemos de verlo desde el nacimiento que tuvo de una virgen, que fue el milagro que Dios hizo de engendrar a su Hijo de una mujer que no conocía varón. Jesús, el Hijo del Altísimo. Versículo 32 de Lucas capítulo 1. Ahora veamos lo que el Espíritu nos revela a través del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Dios es cabeza de Cristo, hablando de autoridad. Dios es quien dirige a nuestro Señor Jesucristo, y Él, obediente y sumiso, se somete a su voluntad. Yo os he dicho, mi Padre mayor es que yo. Ya leímos esta cita, Juan 14, versículo 28. Nosotros somos de Cristo, y Cristo mismo le pertenece a Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 23. Y veamos este texto clave. 1 Corintios capítulo 15, versículo 27. Dios sujetó a los pies de su Hijo todas las cosas, pero exceptúa al mismo Padre, quien le sujetó todas las cosas. O sea que la autoridad de Cristo está limitada a su Padre. Él tiene poder sobre toda la creación, sobre nosotros, la iglesia, sobre el pueblo, el mundo entero. Pero Él se somete a su Padre Dios. Observe el número 28, versículo 28, que dice: pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Que Dios les bendiga.